Muy buenas tardes, qué gusto que comiencen con nosotros una semana más en la UNAM Responde. Este lunes 14 de marzo les damos la bienvenida a este espacio universitario que hacemos con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad para seguir compartiendo con ustedes las voces y el quehacer de los universitarios que se genera día con día, por ejemplo, en torno a esta pandemia y cuáles son las alternativas para seguirnos cuidando. Y bueno, comenzamos esta tarde hablando de Internet y es que navegar conlleva algunos riesgos para todos, pero principalmente para los menores de edad, pues pueden ser víctimas de muy diversos delitos y bueno, por ello la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer el decálogo de ciberseguridad para protección de menores, que consiste en 10 recomendaciones muy sencillas que buscan proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Propone, por ejemplo, no jugar ni conversar con extraños, además no compartir ubicación ni proporcionar datos personales ni bancarios, esto entre algunos otros consejos. Y lo más importante es que estemos muy atentos y enterados de lo que hacen los menores de edad al frente de una pantalla. Y por supuesto, el lunes ya está con nosotros el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre el beneficio de la vacuna contra COVID-19 aplicada a las mujeres embarazadas. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Sigue habiendo una gran preocupación entre nuestro público sobre la seguridad de las vacunas en las mujeres embarazadas. Afortunadamente, un nuevo estudio recientemente publicado nos da información al respecto. En Estados Unidos se revisaron más de 850,000 casos de mujeres embarazadas que dieron a luz entre marzo de 2020 y febrero de 2021. En estos casos se vio que las personas vacunadas tenían una enfermedad de COVID-19 mucho menor. Entonces, efectivamente, las vacunas ayudaron en mucho a reducir la enfermedad grave y redujeron en mucho el riesgo de hospitalización. Más aún, se vio que muchos de los anticuerpos contra el virus son capaces de cruzar la placenta y esto confiere una protección adicional al recién nacido. Por tanto, las vacunas son seguras, no se observaron efectos secundarios en ninguno de los casos y ayudan en mucho a reducir la enfermedad grave y parece también ayudan a proteger al nuevo bebé. Sin embargo, aún así hay una resistencia entre las mujeres embarazadas a vacunarse. En Estados Unidos, menos del 40% de las personas embarazadas se han vacunado. Si usted está embarazada, es recomendable se vacune. No hay de qué preocuparse y esto le dará protección para tener, en caso de infección, una enfermedad menos severa y le dará una protección adicional a su bebé. Vacúnese si puede. Sigamos todas las recomendaciones de siempre para evitar infecciones. Gracias. Hasta luego. La pandemia por COVID-19 ha afectado prácticamente a todos los rubros del sector productivo. Sabemos que separaron fábricas y oficinas para evitar riesgos. Sin embargo, todo esto pues va cambiando poco a poco y cada vez es más necesario que las personas regresen a sus actividades laborales cotidianas. Pero ¿cómo reducir los riesgos de contagio en un espacio de trabajo? Esa es una pregunta que puede ayudarnos a resolver nuestro invitado de hoy, el doctor en astrofísica Javier Hernández Doring, quien es investigador del Instituto de Astronomía de nuestra universidad y es especialista en formación y evolución de las galaxias. Doctor, un gusto que esté con nosotros aquí. Gracias. En este programa. Y lo primero que pues debemos preguntarle es cómo de las galaxias y de este conocimiento se ubica usted en un proyecto de detección de riesgo por COVID-19. ¿Cómo llegó aquí? Pues fue realmente casual. Básicamente tiene que ver con que un amigo mío y colega ahora es el encargado en los laboratorios Leomont, que es donde están envasando las vacunas que están haciendo de AstraZeneca en conjunción con Argentina, del envasado de estas vacunas, realmente de la producción, de que salga ya lista para aplicar, ¿no?
Entonces él tenía hace un año este problema muy puntual, ¿no? Él quería saber, básicamente tenían una restricción, obviamente no quieren que haya gente enferma en la planta, quieren que haya reducir el número de contagios y reducir el número de gente, sobre todo presintomática y asintomática, ¿no? A la gente ya enferma, pues digamos sintomática, en principio detecta y se le manda a su casa con estos filtros sanitarios, ¿no? Así, fiebre, tos, en fin. Sí, claro, la recomendación inicial es siempre, si tienes algún síntoma, exacto, independientemente de que sea COVID, llegando ahí te sacan, te toman la temperatura, ven si tienes síntomas. Pero en este caso sabemos que hay una fracción muy grande de casos asintomáticos y presintomáticos que son contagiosos, ¿no? Entonces quieres reducir esa cantidad de contagios. La única manera de detectar estos casos es haciendo una prueba, digamos, confiable, tipo PCR o algo así, pero no se le puede hacer una prueba a todos, ¿no? Si tienes una planta para empezar, hay cierta infraestructura que no puede parar de trabajar, ¿no? Exacto, lo hemos mencionado en distintos momentos de esta pandemia, hay actividades esenciales y por supuesto las vacunas se volverían armar una vacunas es una de ellas, pero es general esto a producción de energía, producción de alimentos, etcétera, etcétera. Es una serie de cosas que no se pueden hacer desde la casa, ¿no? Exacto. No puedes trabajar desde la casa en eso, tienes que estar ahí, tienes que ir a operar las máquinas y demás. Y es entonces que se da este muestreo. ¿En qué consiste? Bueno, ¿cómo lo pensó? El punto es que Sergio tenía este problema, solo podía hacer un cierto número de pruebas diarias, ¿no? No le pueden hacer pruebas a todos porque no hay tiempo o no hay pruebas o es muy molesto que le estén raspoteando el cerebro por la nariz como momia egipcia a todo el mundo todos los días, pues no se puede. Entonces tenían un cierto número de pruebas y quería saber cuál era la mejor manera de usar ese recurso escaso, ¿no? Cómo escojo a los 40 de los 1000 empleados que vienen diarios, cómo escojo a los 40 a los que les puedo hacer la prueba. Y es un problema, pues, de probabilidad y estadística, y aunque yo hago astrofísica como un tercio o algo así de mi trabajo en los últimos 20 años, ha sido en temas de probabilidad y estadística, muchas veces es probabilidad y estadística de poblaciones estelares, poblaciones de galaxias, poblaciones de explosiones de rayos gamma, cosas así. Pero y ahora poblaciones en riesgo de contagio. Pues no en riesgo de contagio, pero digamos estadística de poblaciones, ¿no? De hecho, algunos desarrollos y demás. Entonces me dijo, ¿cómo escojo estos 40, no? Creo que en ese caso particular, creo que eran 40 las pruebas diarias que podían hacer. Lo primero que hice fue ponerme a buscar, porque yo pensé, pues alguien ya resolvió este problema, ¿no? Alguien ya averiguó la manera óptima de encontrar a esas 40 personas. Y estuve varios días busque en toda la literatura de COVID que hay en la red, que debe ser muchísima, ¿no? Que se ha generado en estos meses, claro. Muchísima, muestreos óptimos, etcétera, etcétera. Y lo que había eran cosas como cada cuánto hacer la prueba a personas, en fin, o si quiero tener una visión más o menos precisa del desarrollo de la epidemia, qué tantas pruebas tengo que hacer, en fin. Pero el caso concreto de tengo un cierto número limitado de pruebas en un lugar al que van 1000 personas diarias o 2000 o las que sean, ¿cómo escojo esa pequeña muestra? Ese nadie lo había resuelto. Se me hizo un poco extraño, la verdad, ¿no? Porque las cosas que habían suponían que tenías un número infinito de pruebas, ¿no? O que el número de pruebas no era una restricción. Y resulta que en la práctica el número de pruebas que puede ser diario sí es una restricción. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues ya que vi que no había nada, me puse a tratar de resolverlo, me tardé como 2 o 3 meses, ya no me acuerdo, y finalmente pues lo pude resolver y pude analíticamente sacar las características de este muestreo óptimo, que además resultan ser muy sencillas, ¿no? O sea, resultó ser que la manera óptima de encontrar a estas personas es hacer un muestreo aleatorio del cual se excluyen a las personas que dieron negativas en un muestreo. O sea, si en un cierto día te hacen una prueba y sales negativo, quedas excluido de muestras subsecuentes por 15 días.
Ahí vamos a detenernos, doctor. Se trata de un muestreo para reducir riesgos en un ambiente de trabajo. Es decir, habitualmente vamos a este trabajo, la cantidad que sea. El trabajo o de asambleaje, ¿no? Un lugar en el que va la gente, pues puede ser una escuela, puede ser lo que sea. Doctor, dijo algo muy importante y es generalmente nos dejamos guiar por las personas que son que presentan algún tipo de síntoma, aunque no sea COVID. Lo recomendable es estar en casa. ¿Con qué tipo de factores, con qué tipo de parámetros está usted considerando o está usted trabajando precisamente para elaborar este muestreo y decidir a quién sí y a quién no elaborar una prueba? Bueno, pues la suposición es que las 1000 personas que van ahí son una muestra representativa del total, ¿no? Del total de la población del país o de la ciudad, o en fin, de una población en la cual se está desarrollando una cierta epidemia, ¿no? Entonces, pues básicamente lo interesante es que esta solución óptima, le dije 15 días quitar a la persona de la muestra. 15 días en realidad es lo que se estima que es la duración de la enfermedad, el tiempo durante el cual una persona es contagiosa. Al principio decían 15 días, ahora para Omicron a veces ya dicen 10 o no sé qué, nadie sabe muy bien, pero digamos… Pero hay un tiempo promedio. El tiempo promedio de duración es el tiempo durante el cual una persona que dio negativa un día tiene que ser excluida de las pruebas. Y eso es analítico. No sabía yo qué tan fuerte sería el efecto de implementar este esquema. Y eso lo tuvimos que resolver con una serie de simulaciones por computadora, donde se asume una serie de condiciones más o menos sencillas. Y una cosa que también era obvio desde el punto analítico era que este esquema es muy general. O sea, no depende de cuál es la fracción de personas enfermas en la población, no depende de si estás en una fase creciente o decreciente o estable de la epidemia. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la gráfica, doctor? Esa es una gráfica de la probabilidad de que una persona esté enferma. De hecho, es el logaritmo de la probabilidad de que una persona esté enferma en el eje Y en el eje X es el número de días después de que dio negativo a una prueba. Entonces, en 0 es el día que te hicieron la prueba. Esa curva se va muy para abajo, de hecho, se vuelve menos infinito el logaritmo, porque la probabilidad de que estés enfermo el día que te hicieron la prueba y saliste negativo es 0. Exacto. ¿No? Suponiendo que no haya falsos falsos negativos, ¿no? Se puede ajustar por una cierta presencia de falsos negativos el esquema también, eso no es mucho problema. Entonces vemos que va subiendo, porque sales, ¿no? Vas, te mezclas con el resto de la población y tienes una cierta probabilidad día a día de enfermarte. Esto es en promedio, ¿no? Y vemos que esa probabilidad va subiendo hasta que cruza esa línea horizontal. Esa línea horizontal es la probabilidad de que una persona en promedio esté enferma, ¿okay? De tu población. Y vemos que la línea azul está por debajo de la línea horizontal antes de los 15 días. ¿Okay? Entonces el punto es, ¿para qué le haces otra vez la prueba? Si ayer dio negativo, no se las hagas hoy, porque hoy la probabilidad de que esté enfermo es muy chiquita, ¿no? ¿Es lo mismo posibilidades que probabilidades, doctor? No estoy seguro, la verdad, semántica. La verdad no sé. Si se maneja un término Creo o que el es otro. medianamente sinónimo, sí. Entonces la idea es, mientras la probabilidad de que una persona que dio negativo ayer sea menor que la probabilidad de una persona promedio, no le repitas la prueba. Estás tratando de cazar a los asintomáticos, básicamente, ¿no? Entonces búscalo, usa ese número limitado de pruebas entre las personas que más probabilidad tienen de estar enfermas, ¿no? Doctor, y para saber todo esto, usted trabajó, nos decía, de forma, digamos, individual con la computadora y con algunos factores, con algunos parámetros para lograr hacer una prueba. ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Cómo es que se aplica en particular en este laboratorio? Bueno, una vez que teníamos el esquema, que saqué el esquema, le dije a Sergio, pues sabes qué, haz estos 40, escógelos al azar de entre las 1000 personas que llegan cada día, pero excluye a las personas a las que se las hayas hecho y hayan salido negativas en los últimos 15 días. Y ya, ¿no? Entonces, el esquemita resultó ser muy sencillo, resultó sorprendentemente ser extremadamente general, y lo que no sabía yo, o no pude determinar de manera analítica, es qué tan fuerte sería el efecto de aplicar este esquema. Y resulta que es muy fuerte, puede reducir el número de gente enferma que está presente en un periodo de tiempo en este lugar de trabajo
o de juntarse por factores de 2 o hasta 3, ¿no? Sin aumentar el número de pruebas diarias. ¿Cómo se prueba esta efectividad del muestreo? Pues esa la probé con modelito, con simulaciones por computadora, básicamente. Simulas una población, simulas una probabilidad de estar enfermo, escoges al azar a quién hacer la prueba, no, lo repites miles y miles y miles de veces porque hay una varianza intrínseca del problema, o sea, no siempre sale exactamente lo mismo, ¿no? Como es un asunto probabilístico, pues hay, digamos, factores de suerte, por decir, ¿no? O sea, no es imposible que al que le hiciste la prueba hoy y salió negativo, se contagie el día siguiente, ¿no? A veces pasará, sí, claro. Es poco probable. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Entonces, no elimina, por supuesto, el riesgo de que haya gente enferma, pero sí minimiza el número de personas enfermas que van a estar presentes en la planta o en el lugar este. Doctor, desde su experiencia, después de haber trabajado en este modelo, de probarlo en el laboratorio, ¿qué es lo que sigue? Porque, como bien nos dice, pues se van creando nuevas alternativas, nuevas posibilidades para que regresemos a una vida cotidiana de forma segura. ¿Qué tanto este modelo se puede aplicar, se puede replicar en distintos espacios de trabajo ahora que se están abriendo justo se puede las aplicar donde sea, o sea, posibilidades? Creo que el efecto más importante es en una fase fea de la pandemia, donde no haya vacunas, donde las pruebas sean muy escasas, etcétera, etcétera, y en términos de lugares esenciales que no pueden parar, ¿no? Obviamente lo deseable es no irse a juntar cuando hay esto, pero hay lugares donde no se puede parar. Ahora que ya empezamos a abrir y demás, pues se puede aplicar en todos lados. De hecho, parte lo publicamos en una revista que se llama Plus One, que es libre, es abierta, ¿no? Okay. Entonces, digamos, para consultar el artículo no hay que pagar una suscripción ni nada. Entonces eso pues ayuda para que cualquiera lo pueda ver, ¿no? ¿Y qué tan factible, qué tan fácil es, qué tipo de recursos materiales, humanos, técnicos se necesitan para ponerlo en marcha? Aquí la suposición es que se tiene un lugar donde hay una cierta número de personas que van a trabajar y se tiene la facilidad o la posibilidad de realizar un cierto número de pruebas diarias, ¿no? Entonces, una vez que se tiene eso es todo lo que se necesita para aplicar el esquemita. Es muy sencillo, ¿no? Simplemente es cómo escoges a las personas y simplemente es excluir de tu muestra a las que dieron negativa en un periodo de, digamos, el periodo de duración promedio de la enfermedad. Además de la aplicación o de la puesta en marcha de este muestreo, de estos datos que se van recabando y que además se analizan para crear justo estas estadísticas y probabilidades, ¿hay otras alternativas que se hayan creado a la par para evitar los riesgos de contagio? Por ejemplo, en este espacio en particular, doctor, el laboratorio. Bueno, en este particular tenían obviamente un filtro sanitario muy estricto, ¿no? De medir temperatura y checar síntomas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que se aplica en todos lados, ¿no? Medidas de seguridad, de pues, distanciar a las personas, tapabocas cuando están en las áreas en las que están muchas personas juntas. Teniendo contacto más cercano, claro. Contacto cercano. Es algo que se da cada vez de forma más frecuente. Doctor, como decíamos al principio, pues esta no es su área de trabajo habitual. Usted está pensando en las galaxias y en lo que sucede más allá de nuestro planeta. ¿Qué tanto todo este conocimiento, toda esta experiencia cotidiana de forma profesional le sirvió, le pudo aplicar para este muestreo que resolvió una necesidad urgente y necesaria? Pues mucho de mi trabajo, una fracción grande, ha sido en estadística y en probabilidad y estadística, aplicada a poblaciones, incluso a poblaciones de estrellas o poblaciones de galaxias o poblaciones de explosiones de rayos gamma o cosas así, pero he hecho mucho trabajo en temas de probabilidad y estadística. Entonces, pues al ser un problema de probabilidad y estadística, pues digamos, tenía medianamente la manera de buscarle por dónde. Doctor, habla de probabilidad, de estadística, de cuestiones analíticas. ¿Cómo explicar esto de forma muy sencilla para que se lleve a cabo de forma cotidiana? Para aplicarlo en los lugares, empiezo en los lugares de trabajo que estamos volviendo, para que sea sin necesidad de tener, digamos, estos modelos matemáticos, que sea una fórmula muy sencilla. Sí, el artículo no solo presenta todo el desarrollo, sino presenta también, en efecto, cuál es este muestreo. Y el esquemita es muy sencillo, es esto que ya estaba comentando ahorita. Sí.
Si tienes un número de pruebas para hacer diarios, escoges a las personas al azar de entre las que están ahí ese día, pero si te sale al azar, por azar una persona que ya se hizo la prueba en los últimos anteriores 10, 12 días o lo que sea, pues a esa no se la haces y la reemplazas por una nueva. Doctor, y para terminar, no tiene nada que ver con el muestreo ni con el proyecto, pero sí con su experiencia como un científico, como un investigador, tiene, esa inquietud, pero además la responsabilidad de volcar sus conocimientos para generar soluciones, que me parece es muchas veces el fin último, que es que todo eso que se genera en los laboratorios tenga a fin de cuentas un beneficio común, un beneficio social. Pues no estoy de acuerdo con que ese sea el fin último necesariamente, pero en este caso obviamente sí. O sea, digo, si estoy haciendo teorías de gravedad, pues no, el fin último no es necesariamente generar un beneficio social, ¿no? También es importante la generación de conocimiento básico simplemente para averiguar cómo funciona la realidad y cuál es la estructura del universo. ¿Qué somos y dónde estamos? ¿No? Pues algo así, o qué es el universo, o qué va a pasar, en fin. Esas cosas me parecen que no son de cero importancia, pero obviamente en un caso donde la gente se está muriendo por montones, pues hay que tratar de hacer algo y ayudar lo más que se pueda, lo más pronto que se pueda, ¿no? Hay veces en que hay problemas urgentes, ¿no? Entonces, pues a mí en particular me planteó este problema muy, muy concreto, muy urgente, y pues afortunadamente lo pude resolver, ¿no? Y se puede resolver justamente por este trabajo, por este conocimiento y por esta experiencia previa. Lo pregunté quizá un poco en el sentido efecto, o sea, en cierto sentido, pues mi experiencia en estadística y de poblaciones de estrellas, ¿no? Nunca supe, nunca pensé o nunca la adquirí pensando en que pudiera en algún momento tener una consecuencia en este sentido, pero ciertamente me ayudó o sin ella no hubiera podido ni si me hubiera ocurrido, si no tuviera 20 años trabajando en problemas de estadística, no se me hubiera ni siquiera ocurrido tratar de resolver el problema, ¿no? Pues sucede en y me parece en todas las áreas del conocimiento. Es indispensable el conocimiento que se va generando. Sí, termina justo ahí, siendo útil en algún momento y en algún sentido. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta plática. Resulta necesario y urgente, además, con este regreso a una nueva normalidad, con este regreso paulatino a las actividades. Como bien nos dice, en este caso fue de trabajo, pero se trata del regreso a las escuelas, a los espacios públicos, y además de seguirlo haciendo de forma segura y de forma responsable, por supuesto, las medidas que ya conocemos, pero además este tipo de estadísticas ayudan. Doctor en astrofísica, Javier Hernández Doring, investigador del Instituto de Astronomía de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Gracias. Y un gusto en que esté aquí con nosotros. Gracias. Y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Es momento de No Memes y vamos enseguida con Dani Quino, quien en esta ocasión nos habla acerca del curioso nombre de una tecnología que nos permite compartir, archivar archivos y datos de forma muy sencilla con una simple activación. Se trata, ustedes ya saben, del Bluetooth. Si el rey danés y noruego Harald Blåtand no hubiera sido apodado Diente Azul o Bluetooth, quizá por su cabello oscuro o tal vez por haber padecido una enfermedad de la sangre a la hora de su nacimiento, muchas cosas no hubieran sucedido en el futuro. Por ejemplo, no le hubiera servido como un distintivo para unificar a las tribus noruegas, suecas y danesas a través de la fe cristiana. Por ahí del siglo X, la ciudad de San José, California, viera el nacimiento de un protocolo de comunicación que permite la transmisión de datos y voz entre diferentes dispositivos a través de radiofrecuencia, bautizado por la empresa sueca Ericsson como Bluetooth, en honor a aquel emperador. Claro, y hoy no tendríamos impresoras, manos libres, smartphones, relojes inteligentes y demás dispositivos conectados inalámbricamente. O al menos le llamaríamos de otra forma, como Harald Blåtand. Y
recuerden el programa completo de No Memes todos los lunes, por supuesto en punto de las 8:30 por TV UNAM. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, también con la invitación a que nos sigan haciendo llegar sus dudas y sus comentarios. Nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa. Y recuerden, nos vemos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Adiós.